Buenas, mucho gusto, mi nombre es Manuel Martínez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de octavo semestre y el día de hoy vamos a hablar un poco de electricidad, muy precisamente de los cables. Hablemos de cable. Todos conocemos lo que es un cable. Es un conductor que podemos verlo como una carretera donde transita la información de la energía eléctrica o la energía eléctrica netamente. Son estas tiras, por decirlo de alguna manera, que funcionan igual que una calle, que una carretera, y los carros, las motos, son la energía eléctrica que se conduce a través de estos cables. Los podemos encontrar de todo tipo, de todo tamaño, con ciertas propiedades, con ciertas características, y el día de hoy vamos a hablar un poco de ellos y pues, de cómo funcionan, algunas de sus características más importantes y que tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar un cable, de evaluar un cable, de estar al frente de un cable y utilizarlo en una situación concreta. Los cables, al igual que todo en la vida, no son perfectos, tienen algunas pérdidas, es decir, la información que se transmite, la energía que se transmite a través de ellos, algunas veces se pierde parte de ella. Entonces tenemos que tener en cuenta las siguientes variables para poder, pues, controlar o medir la pérdida, porque como todos sabemos, pues no queremos que se pierda, lo que queremos es que se pierda la menor cantidad de información posible o la menor cantidad de energía posible durante el proceso en que ésta transita el cable. Tenemos la longitud. La longitud es la distancia o lo largo que es el cable, algo que se puede visualizar de manera física. Y tenemos la frecuencia, que es la velocidad con la que la información o lo que se conduce por el cable se transmite, o sea, qué tan rápido lo hace. Tengamos en cuenta que al igual que un carro por una carretera, no es lo mismo tener un carro a 60 kilómetros por hora que un carro a 300 kilómetros por hora. Al igual pasa con ellos, con los cables. No son las mismas condiciones a la que cuando la energía viaja a una velocidad mayor que a una velocidad menor. Entonces debemos tener en cuenta todas estas variables. Y esta pérdida, podemos medir la pérdida o podemos saber cómo es el comportamiento, o sea, cómo es la pérdida de un cable a través de su longitud y de su frecuencia. Entonces, acá podemos ver una imagen pues de la energía, del mundo, de la importancia, pues esto representa la importancia de seleccionar los cables correctamente, que sean efectivos y eficientes en cada tarea en lo que los utilizamos. Porque, como sabemos, los cables se utilizan en muchísimas áreas del mundo moderno. Aquí podemos ver una gráfica un poco compleja a simple vista de cómo funciona el comportamiento de los cables con estas dos variables y de qué manera se relacionan la frecuencia con la distancia, con la longitud, con respecto a la pérdida de la información en un cable. La longitud vamos a marcarla en pies y la frecuencia en hercios y la pérdida en decibeles. Bueno, tenemos que tener en cuenta que a medida que aumenta la distancia, el tamaño, la longitud del cable, aumenta la pérdida, como podemos ver en esta curva. Estas líneas representan un cable sometido a diferentes frecuencias y a diferente longitud. Pero también observamos que a medida que aumenta la frecuencia, también aumenta la pérdida. Es decir, a medida que aumentamos la longitud del cable y aumentamos la frecuencia, aumentamos ambas, aumenta la pérdida en decibeles de este cable. Pero tenemos que tener en cuenta que es más significativo, o sea, vemos mayor pérdida a medida que aumentamos la longitud que cuando medimos la frecuencia. Entonces, a la hora de seleccionar un cable o de observar un cable, identificamos que entre más largo sea, más pérdida hay. Y entre más velocidad admita, entre más rápido pueda viajar la información o la energía, también hay más pérdida. Pero es más importante o es más significativo la longitud, el largo del cable a la hora de conocer o calcular las pérdidas de este cable. Entonces es muy importante tener en cuenta estas variables. Muchas gracias, que estén muy bien.